¿Qué onda, gente que ve todos los videos de Verún Política? El día de hoy vamos a hablar sobre si el liberalismo y la democracia están relacionados. Principalmente porque, si se habrán dado cuenta, mucha gente en la autoproclamada derecha liberal o libertaria, pues dicen que el liberalismo es algo contrario a la democracia, que ellos como liberales o en realidad pseudoliberales están en contra de la democracia y que ésta no debería existir. Sin embargo, vamos a ver si en realidad la herencia liberal está relacionada con la democracia o la democracia es algo así como una corrupción del liberalismo. Vayamos un poco atrás en la historia. A ver, la democracia antigua era una democracia directa que se aplicaba en el estado de Atenas, en la ciudad-estado de Atenas. ¿Estas personas eran liberales? Pues no, en absoluto. Sin embargo, pues este es el primer ejemplo de democracia que tenemos en la historia. Y quienes participaban, pues eran todos los ciudadanos. Y bueno, no podemos decir que era una sociedad de valores liberales porque tenían población esclava y las mujeres tampoco votaban. Sin embargo, pues los hombres sí podían votar. Y es importante remitirnos a esta primer democracia para referenciarla con lo que tenemos hoy en día, que pues ya no es la democracia directa, sino también es la democracia representativa. Podemos hablar de democracia directa, pero esta se da en muy pocos lugares, por ejemplo en Suiza, o también se puede dar en tu vecindario. Pero esos ejemplos no son importantes y vamos a dejar de lado todo ejemplo de democracia directa en la actualidad. La muerte de Sócrates, que se dio gracias a la democracia, que Sócrates también detestaba, pues comienzan las críticas que todavía vemos hoy en día, que la democracia puede llegar a ser injusta. Y bueno, claro que sí. Sin embargo, esto no basta para llegar a una conclusión. Tenemos que continuar en la historia. Bueno, Atenas cae, el Imperio Romano después cae y después tenemos el feudalismo. Y cuando cae el feudalismo, pues comenzamos a ver los primeros vestigios de una sociedad democrática. Cuando cae el antiguo régimen en Francia, pues comenzamos a hablar de ciudadanos, de un estado más moderno propiamente, porque ya no se trata simplemente de reyes, sino de democracias, y por consiguiente un aparato burocrático que va a ir creciendo. Llegados a este punto, tenemos que dejar en claro dos definiciones fundamentales: qué es la democracia y qué es el liberalismo. Voy a remitir a Norberto Bobbio, quien nos trata de dar una definición mínima de democracia con tres factores. Primero, necesitamos que una gran cantidad de gente pueda votar, que haya un procedimiento adecuado para votar, votar para tomar decisiones, sea directa o indirectamente, como en el Parlamento o como puede ser en un Parlamento de todos los ciudadanos. Bueno, pero además de que necesitamos gente que vote, mientras más mejor, y de que haya reglas para las votaciones, se necesitan tener opciones para votar. Por eso no se puede decir que Cuba, por ejemplo, sea una democracia. A lo mejor pueden decir, oh sí, tienen elecciones, o en Corea del Norte que tienen elecciones, pero ¿tienen opciones? Pues no, en absoluto. Y ahora te vamos a dar una definición muy escueta de lo que es el liberalismo. El liberalismo es una doctrina política orientada a defender la libertad individual. Eso es el liberalismo. Ahora, continuando con nuestra línea de pensamiento, vamos a pensar si el liberalismo y la democracia son compatibles. Bueno,
Como mencioné antes, a partir de la democratización comienza una acelerada o continua más bien burocratización. ¿Y esto por qué? Bueno, mientras más personas puedan votar, más demandas va a haber y más diversas van a ser, porque no va a ser lo mismo cuando solo los propietarios pueden votar, como fue durante mucho tiempo en casi todos los países del mundo, a que poco a poco no solo los propietarios puedan votar, sino también las clases trabajadoras, las mujeres, y esto va dando nuevas demandas que necesitarán de un aparato burocrático que las atienda. Van a tener que aparecer planes sociales que van a hacer crecer la influencia y las capacidades del Estado. Y entonces aquí es donde muchas personas en la derecha y también en la izquierda, por supuesto, pero principalmente en la derecha, nos dicen, ¿cómo va a ser esto posible? A ver, ¿cómo va a ser compatible la democracia con el liberalismo si la democracia es responsable de que el Estado aumente sus capacidades, su influencia en la vida privada y pública, y mientras el individuo se ve disminuido ante el Estado? Suena una crítica muy válida, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué Norberto Bobbio piensa que la democracia y el liberalismo sí están conectados y que de cierta manera dependen uno del otro. Bueno, él nos dice, el Estado liberal no solamente es el supuesto histórico, sino también jurídico del Estado democrático. El Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes de dos formas, en la línea que va del liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades para el correcto ejercicio del poder democrático. O sea, una democracia requiere de los principios liberales para poder funcionar. O sea, por ejemplo, si hubiera una gran represión, si hubiera muchos fraudes, como por ejemplo hubo en México el siglo pasado, podemos decir entonces que estamos en un estado democrático cuando en realidad todos esos supuestos derechos son violentados. Pues no, en absoluto, no podemos hablar de un estado democrático mientras se viola de tal manera a los derechos de las personas. Y no solo eso, también por ejemplo reprimir manifestaciones es otro síntoma de un estado que atenta contra su propia democracia. Y no solo manifestaciones en el sentido de que la gente salga a manifestarse a las calles en masa, sino a manifestar sus puntos de vista políticos en general. Como sabemos, también aquí en México durante mucho tiempo se ha vivido persecución por parte del gobierno hacia algunos actores que de cierta manera se han orientado a oponerse al gobierno, a informar sobre los actos de corrupción, de robos y de contubernio con criminales, principalmente narcotraficantes. Ahora, la otra línea a la que se refiere Bobbio, en la que se relacionan la democracia y el liberalismo, es, cito, la línea opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y la persistencia de las libertades fundamentales. Y esto tiene muchísimo sentido. A ver, antes de que existiera el Estado democrático, no podemos hablar de que las personas tuvieran libertades. Estaban de cierta manera sujetas al poder del amo,
de algún miembro de la realeza. Y no solo eso, aún más fundamentalmente, no existía el reconocimiento universal de la dignidad, que es uno de los pilares también del Estado democrático. Lo que había, pues, era una visión en la que la realeza era superior a los plebeyos, a los que tenían de siervos, o quizás no eran siervos, pero de todas maneras estaban en una relación de inferioridad en la dignidad. Y eso también daba lugar a que se cometieran abusos hacia estas personas. Vamos a resumirlo en una máxima: no hay libertad si no existen los medios para ejercerla. La prueba histórica de esta interdependencia, nos dice Bobbio, está en el hecho de que cuando el Estado liberal y el Estado democrático caen juntos. Pensemos, por ejemplo, en la Italia antes de Mussolini, en la Alemania antes de Hitler, y quizás un buen ejemplo, un ejemplo adecuado, aunque no del todo, sea también la Unión Soviética. Porque, aunque existió un imperio durante casi todo el periodo anterior a la tiranía comunista, lo que derribó Lenin no fue al Estado zarista, sino a un Estado que se estaba conformando liberal democrático por parte de Kerensky. Él no derrotó a los zares, él no los sacó del poder. Lo sacaron los aliados de Kerensky. Y bueno, sería muy fácil simplemente quedarnos con esto que nos dice Bobbio, de que el liberalismo y la democracia van juntos, porque cuando la democracia no tiene liberalismo, falla en cuanto a democracia. Y cuando no hay democracia, pues no están las condiciones adecuadas para que se respeten las libertades de las personas. Esto me parece que es insuficiente de cierta manera, pero también hay que tomar mucho en cuenta que ante las opciones, ante la realidad, esto es completamente correcto. Si, por ejemplo, nos vamos a la historia y pensamos, por ejemplo, en la dictadura de Pinochet, que fue una dictadura de mercado, podemos hablar de que el liberalismo, aunque estaba, según, en lo económico, pues no existiera libertad política, no se respetaban los derechos de las personas, y por lo tanto encontramos que se comprueba lo que nos dice Bobbio. Y quizás podamos también encontrarlo en muchos otros casos. Sin embargo, nos queda la pregunta, a ver, si el liberalismo es la filosofía política o doctrina, como gustemos llamarle, de la libertad individual, y a lo largo de la historia, con el Estado liberal democrático, el Estado se ha venido engrandeciendo, el individuo empequeñeciendo, por lo tanto, entonces, ¿estamos seguros de que la democracia y el liberalismo van de la mano? A ver, ¿qué nos está diciendo esto? Acuérdense de que yo soy libertario, socialista libertario, y tengo una gran influencia anarquista. A ver, los anarquistas dicen, bueno, sí, el Estado, según, es para proteger nuestros derechos. Sin embargo, la verdadera garantía de que nuestros derechos van a ser violentados es en la existencia del Estado, que por principio viola las libertades, viola la propiedad para poder existir. Luego, además de los impuestos, que con toda la lógica del mundo sí son un robo, pero de cierta manera también decir esto es algo muy trivial, muy banal y muy poco práctico, no tiene implicaciones prácticas en la política real. El Estado inevitablemente va a cometer injusticias. Por ejemplo, pensemos
en el 68 mexicano. ¿Qué ocurrió ahí? El ejército masacró manifestantes, principalmente estudiantes mexicanos. Esto es inevitable ante el Estado. Los estados van a hacer esto en escalas más grandes o más chiquitas. Como por ejemplo, no va a faltar el día en el que algún manifestante muera en un país liberal y democrático. El Estado es inherentemente injusto. ¿Cómo va a ser eso congruente o compatible con el liberalismo? Pues en absoluto lo es si pensamos en un liberalismo completamente consecuente, como apelan personas como Nicolás Morals, que se denomina un liberal consecuente y por lo tanto un anarquista. A mí su idea me parece congruente, me parece lógica. Sin embargo, hay algo que no debemos de perder de vista: la realidad política. Si, por ejemplo, hoy en día desapareciésemos el Estado, lo más seguro es que también desaparecerían las garantías para nuestra libertad. Las empresas tomarían muchísima más influencia de la que tienen hoy sobre nosotros y regresaríamos posiblemente a algo así como el feudalismo. Eso es lo que pasaría si viviéramos en una suerte de anarcocapitalismo. Sin embargo, bueno, ya sabemos que los anarquismos tienen otras maneras de ser. De todas maneras, todo anarquismo de cualquier tipo es completamente irrealista. Y ante la realidad política, solo nos queda tomar en cuenta lo que nos dice Bobbio. La democracia y el liberalismo están interdependientemente conectados, porque la democracia, para funcionar bien, requiere del liberalismo. Y el liberalismo, para que se respeten las libertades de las personas, se requiere vivir en un contexto democrático. Y claro, quizás esto vaya a cambiar. Puede que en unos 20 años digamos, no manches, con las nuevas tecnologías perfectamente podemos tener democracia sin Estado, sin liberalismo, y de cierta manera podemos hacer una suerte de democracia participativa total, en la que regulemos todo de cierta manera, participando, opinando qué deberíamos producir cada quien, como algunas personas piensan. O puede que, más orientado a una idea comunista tecnocrática, futurística, digan, bueno, sí, ya pudimos conseguir la libertad total de las personas porque ahora toda la economía está planificada por nuestro enorme y complejísimo sistema de optimización. La libertad política ya no existe porque no es necesaria. Puede pasar, pero estamos en este punto de la historia. Y en este punto de la historia, la libertad y la democracia van inevitablemente ligadas. Y para finalizar, me gustaría agregar un pensamiento de Antonio Escotado que dice: el Estado es inocente, son los gobiernos los que tienen la culpa. O sea, que la institución del Estado no tiene la culpa per se de todos los atropellos que se han venido cometiendo hacia los derechos de las personas. Y que en cambio, las personas debemos de siempre estar luchando por nuestra autonomía y luchando por limitar al poder estatal. Bueno, nos vemos.